Elba, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Turno conmigo. Agradezco tu tiempo y para empezar me gustaría que tú misma te presentaras y contaras a la audiencia quién es Marielba. Hola Leslie, muchas gracias por la invitación a tu programa de turno. Mi nombre es Marielba Pillsbury, soy venezolana, enfermera graduada en la Universidad Central de Venezuela, pero me vine de aventura a Inglaterra en el año 2010 con un título debajo del brazo, pero con cero inglés. Una de las aventuras más grandes de toda mi vida. Me costó mucho trabajo, pero aquí estoy todavía 16 años después sirviendo a los pacientes en el servicio de salud nacional y también en el servicio privado. Excelente. Súper. Llegaste a Inglaterra sin inglés. ¿Cómo fue ese proceso de aprender el idioma? Cuéntame un poquitico esa aventura. Sí, bueno, me vine con una oferta de trabajo. Fui muy afortunada porque yo trabajaba como enfermera de maternidad en Caracas y conseguí una familia que me trajo como enfermera de maternidad privada para cuidar a unas gemelas. Pero la familia era mitad de Venezuela, la mujer era de Venezuela y el papá es de Londres. Entonces tenía el beneficio que podía hablar español en la casa donde trabajaba. Me vine con un contrato de 6 meses, pero me quedé con 2 años y medio con esa familia y la verdad es que mi inglés no mejoró mucho. Nunca pensé que iba a ser tan retador, pero tomé la aventura, me fui a estudiar en un colegio y me comencé a trabajar después en sitios donde se hablaba inglés. Cuando comencé en un hospital, comencé como asistente de enfermería y me costó muchísimo. Los primeros 6 meses fueron traumáticos, lloraba. Quisiera haber encontrado a alguien como tú que me hubiera podido guiar en el inglés, pero bueno, poco a poco fui mejorando. Creo que ese es el impacto más grande, pero creo que es la única forma en la que uno realmente aprende el idioma, ¿no? Enfrentándose a la realidad, Sí. trabajando, comunicándose, cualquier tipo de trabajo. Yo siento las personas que yo ofrezco mentorías a profesionales de la salud que están en el proceso de Sí. aprender el idioma, pero también que quieren entender cómo funciona el sistema de salud aquí en el Reino Unido. Y lo Sí. primero que les digo es, trabajar, hay que buscar trabajo en lo que sea, como cuidadores, yo empecé como cuidadora, voluntariado, si no puedes trabajar un voluntariado, pero esa exposición al entorno creo que Sí. ayuda muchísimo a mejorar el idioma y me alegra que tú lo hayas contado. Entonces, una cosa que quería profundizar, fuiste a estudiar a una academia, ¿cómo fue esa experiencia estudiando con otras personas? ¿Cómo te sentiste? Fue un shock porque yo no sé por qué me asignaron un curso que estaba demasiado avanzado para mí. Yo Okay. no sabía nada, yo solamente sabía decir hello y yes and no, eso era todo. Y me pusieron un curso en el cual estaban dando unas clases que yo no entendía lo que estaba diciendo la persona, no entendía lo que estaban diciendo mis compañeros. Fue traumático ir a la dirección y decir, mira, por favor, me pueden evaluar otra vez. Me pusieron al curso más básico y ahí fue donde empecé como una niña a aprender mis primeras palabras, a dar mis primeros pasos. Lloraba, Leslie, casi a diario porque no podía entender las direcciones en inglés, no podía entender nada, pero tenía un propósito muy firme dentro de mi corazón. No quería regresar a mi país con el rabo entre las piernas y decir, no pude, sino que quería regresar de vacaciones y decir, me está yendo bien, estoy aprendiendo y está muy bien. Recuerdo la primera vez que puse en Facebook, por fin entendí a una persona inglesa cuando me habla. Y todas mis compañeras enfermeras venezolanas me dijeron, eres nuestra heroína, qué bueno que una de nosotros lo está haciendo y que pude crear un poquito de inspiración para que alguna de mis compañeras aprendieran también y mejoraran su inglés. Y creo que eso es lo fascinante de la tecnología. Cuando este episodio salga al aire, creo que vas a inspirar a miles de enfermeras. Porque mira, creo que uno de los retos, claro, nosotras dentro de nuestra profesión, todo el tiempo estamos cuidando pacientes, aprendiendo de medicamentos, bueno, de mil cosas. Pero ese idioma, que es un sueño que tienen muchísimas de las enfermeras, es frustrante porque no tenemos el tiempo, la energía, somos adultas, bueno, miles de cosas, pero creo que es eso, inspirar a las demás a que sí se puede, no es fácil, pero se puede lograr. Entonces, genial que estés inspirando y que, bueno, a través de ese mensaje en Facebook hayas logrado inspirar a tus colegas. Y yo te preguntaba lo de la academia de inglés, porque yo hice lo mismo, yo llegué acá sin inglés y fui a estudiar en una academia también, mi inglés era cero, nulo, pero recuerdo que me pareció muy frustrante estudiar con adolescentes. Yo empecé a estudiar inglés a los 28 años,
ya tenía una trayectoria profesional, yo ya había estudiado enfermería en Colombia, había trabajado en la banca, tenía muchísimo, sí, como experiencia profesional y académica, y yo en un curso de inglés con chicos de 17 años, de 15 años, creo que Sí. había un adulto más, dos adultos y una amiga mía, pero claro, el inglés que tú estás aprendiendo es un inglés muy básico, ¿sí? Un Sí. inglés que obvio lo necesitaba yo en ese momento, pero sentía que no podía como comunicarme a nivel profesional. Yo no sé cuál fue tu experiencia y a raíz de esa experiencia que yo tuve, dije, necesito crear un espacio para adultos, porque yo siento también que los adultos aprendemos un idioma o cualquier cosa diferente a lo que hace un adolescente. ¿Cómo fue esa experiencia tú estudiando el idioma en tu clase Sí, aquí? tienes razón. Era bastante difícil porque como una estudiante madura, te Sí, llamo. Yo tenía sí, 30 años cuando empecé. sí. Los jóvenes trataban de buscar guía en mí y yo decía, no, si yo no sé nada, yo sé menos que ustedes. Pero la cosa buena fue cuando comencé a trabajar en lugares donde se hablaba inglés. Eso fue el secreto. Me tiré a un hospital, aunque estaba en los cursos, y te digo, con la mano en el corazón, siento que el trabajo en el hospital me ayudó 10 veces más que mi curso, porque no era un curso que estaba destinado para yo aprender inglés clínico, que Ujú, era lo que yo necesitaba. Yo estaba desesperada. Cuando vi tu mensaje, cuando vi tu página web, yo sí. pensé, ¿por qué no estabas en mi vida hace 15 años, Leslie? Gracias, sí, 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 lo sé. Sí, lo sé y por eso creé este espacio, porque también el inglés que tú aprendes en las clases es inglés básico, pero el Sí, inglés clínico es otro idioma, es un tercer idioma, que digo yo, así como la gente que está en negocios, como la gente que está en finanzas, es un sí. inglés que tú no estás usando todo el tiempo y se dificulta más. Quiero que me cuentes un poquito la experiencia de cómo encontraste ese trabajo en el hospital, para el primer trabajo, ¿cómo fue eso? Bueno, yo comencé a tomar entrevistas porque yo no sabía exactamente cómo iba a conseguir el trabajo. Y estuve haciendo entrevistas por más o menos un año. Y Sí, parece mentira, pero las entrevistas me prepararon para la propia entrevista que iba a ser mía. Como sí, después de un año, aunque no estaba tan desesperada por encontrar un trabajo ahí en el NHS, porque yo tenía mi trabajo de día full time, sí. conseguí el trabajo que era para ser asistente de lactancia materna en un hospital, líder de lactancia materna. Ah, wow. Y yo estaba desesperada por obtener ese trabajo, pero yo había hecho tantas entrevistas que me había preparado, que caí como pez en el agua. Y te digo, Leslie, tenía suficiente inglés solamente para la entrevista. Sí, No tenía inglés para el trabajo, de verdad, pero ya para ese momento tenía la nacionalidad británica. sí. Entonces ellos no me exigían un nivel de inglés, simplemente me exigían pasar la entrevista. Y Sí, cuando llegué conseguí mis mentoras, que fueron dos matronas, que sí. se dieron cuenta de mis limitaciones en el idioma y me dijeron, no te preocupes, vamos a trabajar en esto. Trabajamos como 6 meses muy intensamente y después de 6 meses me convertí en una esponja y aprendí todo. Gané un award en el hospital como Hospital Hero por Ah, mi servicio a los pacientes y a mis compañeros de trabajo. ay, Imagínate, con casi nada de felicitaciones. inglés a empezar y llegar hasta el punto de ser la empleada que tenía el premio entre 7,000 empleados del hospital. Wow. Ay, súper felicitaciones, se me pone la piel de Gracias. gallina, pero también, claro, porque fuera de los micrófonos estábamos hablando un poco también ya ahora de tu experiencia profesional. Tú fuiste enfermera en Venezuela por casi 20 años. No, yo fui enfermera en Venezuela por 6 años más o menos, Sí. porque tengo 16 años ya en Ya, ya, Inglaterra. ya. Sí. No tenía una experiencia profesional, pero no tenía nada en ningún otro país. Sí. La cultura en Inglaterra, el idioma, el clima, todo fue para mí un Mm. impacto, fue un choque, sí. Y hablando de la enfermería, ¿en qué área te especializaste o en qué áreas eras enfermera en Venezuela? ¿Cómo fue esa transición y cómo llegaste aquí al área de maternidad? Cuéntanos un poco. Sí, en Venezuela tuve la suerte de que mi primer trabajo fue en el área de maternidad. Ok. Hay un hospital en Caracas que es muy famoso, que se llama Centro Médico Docente de la Trinidad, y ellos abrieron el área de maternidad el año que yo me gradué. Y yo fui la enfermera que asistió el primer parto en el hospital privado, en la historia del Ah, hospital, sí.
Entonces, eso me enamoró de la maternidad, me enamoró de apoyar a las mujeres en esa etapa tan vulnerable de la vida y el cuidado de los recién nacidos también me apasionó y ahí también hacía lactancia materna. Me vine para Inglaterra con una familia como enfermera de maternidad privada y mi meta era llegar a ser enfermera de maternidad privada, pero tenía que entender el sistema de salud en Inglaterra y tenía que entender cómo son los cuidados de maternidad y de recién nacido en este país. Ese fue mi otro reto. Que yo creo que es importante explicarle a la audiencia cómo funciona, porque en nuestros países en Latinoamérica no existe, por ejemplo, el rol de matronas, midwifery, esto no existe. Yo trabajé en Colombia también en sala de partos, en ginecobstetricia, y no existía midwifery o matronas, eran todas enfermeras, éramos todas. Cuéntame un poquitico, tú que tienes experiencia en esto, ¿cómo es ese rol? Y no importa, si quieres decir los nombres en inglés, también creo que ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, en Inglaterra hay la mayor diferencia entre el sistema de salud que yo conocía de Latinoamérica y de Inglaterra es que existe la figura de midwife, que es lo que conoceríamos en español como matrona. Tenemos la traducción a español porque España también lo tiene. Entonces nosotros le llamaríamos matrona en español. Esta es una profesión autónoma, no son asistentes de los obstetras y no dependen de la dirección médica de los obstetras. Están encargadas de controlar los embarazos y los partos que son de forma natural y sin complicaciones. Y cuando una mujer embarazada en Inglaterra tiene un embarazo, se asume que es un embarazo normal y pasa directamente debajo del cuidado de la matrona. En la comunidad se promueve el parto en casa, se ofrecen solamente 2 ecografías durante el embarazo, que hace que el embarazo no sea medicalizado. El embarazo es mucho más natural en este país y se trata no como una enfermedad, sino como una condición natural que tú puedes hacer de la mano de tu matrona. Si tú tienes cualquier complicación, la matrona lo identifica y te refiere a los obstetras. Pero si todo es natural, puede ser que nunca en tu vida veas a un médico obstetra porque no lo necesitas. Tú puedes tener hasta 4 hijos, por ejemplo, y simplemente estar atendido por la matrona. Pero el sistema de salud en Inglaterra se limita a la función, al aspecto fisiológico y al aspecto médico clínico, no tanto al apoyo emocional o psicológico de la embarazada y de su pareja en la transformación a la maternidad y a la paternidad. Entonces, ahí es donde mi papel es relevante. Yo trabajo como enfermera de maternidad privada, que aquí le llamamos maternity nurse. Trabajo como non-medical nurse, que significa que yo no doy consejos médicos. Yo doy educación y doy apoyo emocional y práctico a la pareja en esa transformación. Tú sabes cuando tienes un bebé, porque tú tienes bebés. Cuando tienes un bebé y te entregan ese bebé y te dicen, ya, te puedes ir a tu casa, 24 horas de haber parido, y llegas a tu casa y dices, Dios mío, ¿qué hago? Me dieron el bebé a mí. Entonces, hay familias que deciden hacer una inversión porque tiene que ser costeado por la familia, donde consigues a una mujer que tiene 20 años y más de experiencia, tiene conocimientos académicos, tiene las guías actualizadas del cuidado de la mamá y del recién nacido, como que si tuvieras 20 libros en tu casa, más Wikipedia, más ChatGPT, una persona con toda la responsabilidad, con seguro de responsabilidad civil y profesional, con registros en el gobierno que controlan la práctica de la profesión y que sabes que te va a cuidar, que te va a abrazar, que te va a hacer sentir que eres una mujer recuperándose, pero que va a aprender a hacerlo por sí misma. Ese es mi apoyo. Mi apoyo es lo que el NHS cubre, yo continúo en la casa para que tengas una persona que sea tu guía y que te haga sentir la mejor mamá del mundo. No, mira, yo creo que te hubiera querido conocer hace 4 años y medio cuando nació mi primer hijo y me fascina todo lo que estás contando porque yo de hecho grabé un episodio de mi podcast es contando mi propia experiencia de parto. Yo no conocía, claro, y esto creo que se nos va a alargar la conversación, pero para hacerla corta, en Colombia yo trabajé en sala de partos, yo te conté hace aproximadamente 20 años, y en ese momento las mamás parían acostadas, ¿sí? Sí. Y estaba la epidural.
Entonces Sí. yo vi todos esos casos traumáticos de las mamás gritando, o sea, no, esto no es película, yo lo vi porque yo Sí. trabajaba en el hospital y lo veía, las mamás gritando, sufriendo, los anestesiólogos temblando, poniendo la epidural, luego las mamás teniendo que cortarlas para la episiotomía para que el bebé, o sea, trauma total. Y en mi cabeza yo dije, yo nunca quiero tener hijos por parto natural, cero, esto no es para mí porque yo lo vi, yo sé cómo es. Y llego acá, me embarazo y estaba hablando con una amiga que no, ella no hace parte del sistema de salud, una amiga inglesa, y me dice, léete The Mindful Birth. Sí, sí, creo que se llama Mindful Birth o Hypnobirthing. Sí. Entonces me entro yo en este mundo de la hipnoterapia, del hipnoparto, empiezo a leer y yo, esto es lo que yo quiero, yo Sí. puedo trabajar en esto. Y entonces entro con mi esposo es inglés, esto lo cuento yo todo en mi episodio, mi esposo es inglés y le digo, yo quiero que mi parto sea así y estoy en Inglaterra y lo vamos a hacer. Nos preparamos los dos y claro, entra el rol tuyo de esa maternity nurse que te está haciendo ese acompañamiento. Muchas veces tú no quieres medicalizar tu parto. Si tú sabes que tú como mujer estás bien, si tu tensión arterial está bien, si la sangre, azúcar está bien, si todo está bien, tú no necesitas estar en un hospital para dar a luz. Si tú puedes hacerlo en tu casa y lo puedes hacer en agua. Yo hice mis 2 partos en agua. ¡Wow, Hijos. Leslie! Sí, ¡Felicitaciones! mira, y es una experiencia que yo la recomiendo, lo digo, no es para todo el mundo y tú necesitas como mujer prepararte y preparar a tu pareja para esto porque no es fácil, yo no voy a decir, sí, se idealiza el parto y entonces tú estás ahí en el agua, no, duele mucho, pero tienes que prepararte, respirar, estar Sí. tranquila, bueno, y el acompañamiento tuyo, clave, o sea, es súper clave esto porque yo no tenía eso en ese momento y con mi primer hijo todo fue bien, pero con mi segunda hija, yo doy a luz igual y no parto en el agua, 3 horas afuera, yo no, yo me voy para la casa y estoy bien. Depresión postparto, a mí me dio depresión Ay, postparto. Pero porque no tuve ese acompañamiento, el segundo embarazo fue más difícil, pero claro, la segunda vez tú ya estás más cansada, tienes menos tiempo, menos paciencia, ya no puedes comer bien porque tienes un toddler en la casa, ¿sabes? Tienes un niño pequeño. Y ese acompañamiento tuyo, yo no pude tener aquí a nadie con mi segunda beba y o sea, fue desafiante. Me hubiera gustado haber sabido de tus servicios antes y me alegra que no los estés contando porque se lo voy a pasar a todas mis amigas. Y ahora eso es lo otro, claro. Yo conozco muchas dulas, no sé si sea lo mismo, tú me corriges, pero son dulas inglesas, ¿sabes? Y a veces tú quieres como esa comunicación en tu idioma, que entiendan tu cultura, que entiendan tus raíces, o sea, genial lo que estás haciendo. Y eso me parece súper que nos lo compartas acá. Pero entonces, ahora listo, tú llegas, entras a trabajar en el hospital como asistente de lactancia, que también es algo súper grande aquí en el Reino Unido, y entonces empiezas a investigar cómo registrar enfermería y qué pasó ahí. Bueno, el shock, el trauma, porque lo más importante era el inglés. Sí. Yo tenía que presentar un examen donde tenía que sacar una nota elevada, tenía que ser por lo menos 7 en cada uno de los skills de IELTS, y yo presenté el examen y tenía 4 punto algo en cada una de ellas. Para mí fue, y yo ya sentía que hablaba, y yo sentía que me comunicaba, pero especialmente escribir me costaba mucho técnicamente. Yo tuve como un año de reflexión y de poder aceptar cuál iba a ser mi decisión desde ese momento. Y decidí, no hay reto grande, yo soy del tamaño del reto que se me presente. Yo soy inmigrante y las personas que emigran de su país tienen que entender que a veces hay que volver a empezar desde cero. Lloré, Leslie, todo lo que tenía que llorar y dije, ya, no lloro más. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué puedo hacer? Sentí que era más fácil estudiar en la universidad la carrera completa Sí, que pasar los exámenes de inglés y después los exámenes de enfermería. sí, Y lo hice con el apoyo del hospital. sí. Tuve un apprenticeship para hacer el curso que era especialista en maternidad y recién nacido. Por eso me gustó muchísimo, porque el hospital me daba el tiempo para ir a estudiar, me pagaba la carrera y me daba trabajo mientras que hacía mi carrera completa. ¿Cómo se llama entonces ese rol del apprenticeship Se en inglés? llama, el que yo hice, ya no existe lamentablemente porque ahora abrieron el Nursing Associate. Eso fue exactamente antes del Nursing Associate. So, Okay. es Healthcare Practitioner, Maternity and Newborn Care.
y Ah, fue Buckinghamshire University, que no es muy lejos de ti, porque si tú estás en Oxford, yo ya, tenía que viajar, yo estaba en Cambridge y ya. viajaba para Oxfordshire Mm. cada semana para hacer mi curso, pero valió la pena. Y cuando me gradué, ha sido uno bueno, de los premios más grandes de toda mi vida que me di a mí misma, porque tener un título universitario de Caracas y tener un título universitario de Inglaterra en inglés para una persona que también tengo dispraxia Sí, y tengo dislexia. ok. Entonces, un poquito de problemas del aprendizaje también, pero nada me paró. Y cuando terminé mis estudios ya me sentía preparada para poder trabajar a nivel privado. Conseguí mis primeros clientes aquí y he sido enfermera de maternidad. Bueno, yo soy instructora de hypnobirthing. Ah, Entonces, hago la preparación a la mamá desde el embarazo, hago el acompañamiento durante el parto, que es lo que hace la dula. sí. Después hago el puerperio y Mm. hago la adaptación del recién nacido, mientras que la mamá se recupera hasta 3 o 4 meses después del nacimiento. Entonces, casi Wow. siempre mi trabajo dura más o menos 6 meses con cada familia. Y he sido enfermera privada de top models británicas. Ya. He trabajado a nivel mundial, he trabajado en Los Ángeles, en Houston, en España, en Austria, en Dubái recientemente. He tenido contratos a nivel mundial solamente porque tengo mi carrera profesional, que estudié en Caracas y estudié en Inglaterra, y porque tengo el idioma inglés. Ya. No puedo insistir suficientemente. Todas mis compañeras, enfermeras graduadas, tienen que soportar cómo Sí, yo me quejo, cómo está tu inglés. Esa es sí. mi primera pregunta. Genial, wow, claro, claro. Ahora tienes este peso que bueno, el tema del apprenticeship, que es algo que a mí me apasiona con el NHS, porque eso que tú acabas de mencionar, listo, uno hace paz mental y dice, ok, tengo que empezar desde cero, pero tengo que seguir adelante. Y tienes ese apoyo del NHS, yo por eso, como empleador, yo adoro el NHS, como paciente a veces me hago preguntas, pero en fin. Sí, Como empleador es ese apoyo que le da a los profesionales para seguir avanzando, para que tú crezcas profesionalmente. Y el apprenticeship, para las personas que aún no hayan escuchado todo lo que yo hablo de apprenticeship en mi canal de YouTube y en mis episodios, es tú estudias en una universidad británica, el sí, hospital te da el tiempo para ir a estudiar, el hospital te está pagando por sí, estudiar, sí, también haces tus prácticas ahí mismo por trabajar, pero sí, también cuando tú te gradúas no tienes deuda con el gobierno británico y tienes un título profesional de la universidad. sí. O sea, yo digo, esto no tiene una cosa, no, uno no tiene que tener más de 5 dedos de frente para entender que es una muy buena oportunidad y que hay que aprovecharla, ¿sí? Pero hay que poner corazón, Leslie. Sí. Tienes que tener esa fuerza interna para saber que va a ser difícil. Trabajar y estudiar es muy difícil, pero tienes que aprovechar la oportunidad, porque si no la aprovechas tú, la aprovecha otra persona, ¿verdad? Tienes toda la razón, hay que ser consciente que no es fácil, claro, trabajar, estudiar. Y ahora, si tienes familia, yo no sé si tú tenías familia cuando tú hiciste el tuyo. Yo tengo familia, 2 niños pequeños, ahorita estoy a punto de terminar el mío en septiembre, y digo, wow, o sea, todos los días me cuestiono porque no es fácil. Porque claro, tú estás trabajando, estás estudiando, estás con la casa, eres migrante, inglés es tu segundo idioma, entonces claro, y hoy en día con las herramientas de la inteligencia artificial, tú puedes acelerar y puedes optimizar y puedes, sí, Sí. te ayuda muchísimo. Pero antes tú no tenías, por ejemplo, eso, María Elba. Entonces, te súper felicito porque lograste sacar adelante ese título que ahorita te está ayudando también a generar clientes, que esto es lo otro, a nivel mundial, o sea, que está expandiendo tus servicios. Me ayuda muchísimo, Leslie. Yo quiero compartir porque quiero tratar de inspirar a gente que vengan para Inglaterra o que estudien inglés en otras partes del mundo y que consideren la enfermería materno-infantil Sí. a nivel público y a nivel privado. Mis ingresos tengo el potencial de ganar más de 100,000 libras al año Wow. si trabajo duro, Sí. porque es un trabajo muy bien remunerado, es un trabajo donde hay muchísima demanda y es un trabajo donde si le pones corazón y te haces una fama, no te van a faltar clientes nunca.
Y yo aupo a las mujeres que están interesadas en enfermería y que saben que es tan importante apoyar a otras mujeres. Si nos apoyamos unas a otras, si las madres tienen el apoyo que necesitan, los bebés van a ser felices. Y si las madres y los bebés son felices, el mundo es un lugar mejor. Si nosotros hacemos todo, entre todas, tenemos que animarnos y tenemos que inspirarnos y tenemos que decir, si yo puedo, tú puedes también. Claro, no, es que tú estás impactando, es que ese rol tuyo es fundamental. O sea, el dinero que tú cobras por eso, yo creo que no vale nada, pero el impacto que tú estás generando en una familia, o sea, porque es que, claro, tú estás ayudando a esa mamá en esa transición, que no es una transición fácil, que te lo digo de corazón, a mí me hubiera gustado haberte conocido, porque si yo hubiera tenido ese apoyo, que también en nuestro país, en Latinoamérica, lo tenemos de nuestras tías, hermanas, la abuela, todo el mundo está ahí apoyándote mental y físicamente, que te hacen la sopita, que no te muevas, que no, o sea, sí, ellos te cuidan, cuando uno da luz, los 40 días de, ¿sabes? De no haga nada, no respire, yo le hago todo. Eso uno aquí no lo tiene, que está bien, yo promuevo mucho la actividad física, pero ese apoyo mental, ese apoyo psicológico no tiene precio, y el impacto que tú haces en una familia más adelante, porque es que si la mamá está feliz, tienes hijos felices, tienes esposos felices, tienes casa limpia, tienes comida, tienes de todo. Si la mamá no está feliz, no hay nada en el hogar. Entonces me parece clave y chévere que tú estés promoviendo que más enfermeras exploren esta ruta, que aparte también hoy en día está cambiando la forma en la que vemos la maternidad, en el respeto que tenemos a la mujer, en la forma de parir, que, no te, que también pienso que hay que perder un poco el miedo. Hay muchas mujeres que se cuestionan, no, yo tengo que ir al hospital porque es que ya están todos, y entiendo, pero hoy en día tenemos que también confiar en nuestro cuerpo. Yo creo que tú más que nadie sabes de esto, que somos capaces de parir. Yo pienso que es diferente. Cada mujer o cada persona tiene diferente nivel de seguridad y autoconfianza. Para algunas personas, el hospital es el mejor lugar, pero no para todas las personas. Y yo trato de incitar a la gente a que pienses cuál es el mejor lugar para ti. No tiene que ser hospital, porque eso es todo lo que tú has visto toda tu vida y lo que tú has aprendido, pero aprende de tu propia salud. Cuando tú te haces un experto en tu propio cuerpo y en tu propia salud y consigues a un profesional médico que es experto en la población general, se unen tu experiencia y conocimiento con la experiencia y el conocimiento de ellos y puedes crear una atención médica personalizada a ti, a cada mujer. No, parir en casa no es para todo el mundo, pero para algunas personas es lo mejor. Parir en un medical center, parir en un obstetric unit, tener una cesárea, es diferente para todos. Y qué bueno que todos tuviéramos la oportunidad de explorar cada oportunidad y decidir qué es lo que funciona para ti. Y tener profesionales de atención de la salud que te apoyen en tu decisión. Y eso también lo haces tú también puedes guiar a las mamitas, a las familias, a que decidan cómo quieren parir, porque hay mucho desconocimiento generalmente también en nuestra población, en nuestra comunidad, de las diferentes opciones que tenemos dentro del sistema. ¿Tú conoces también eso? Sí, mi función más importante es educar y dar la información, porque la información es poder. El conocimiento es poder. Y si una persona no sabe absolutamente nada de lo que puede pasar y de lo que tú vas a elegir lo que te presionan a elegir. Pero si tú tienes todo el conocimiento y tú sabes exactamente lo que tú quieres, mira, ninguna experiencia de parto va a ser perfecta, pero si tú sientes que todos tus cuidadores te apoyaron, te escucharon, tomaron en cuenta lo que tú querías y te informaron claramente de cualquier cosa que tú necesitabas hacer, tú sientes que fue una experiencia maravillosa, aunque se desvíe de tu sueño perfecto de parto en el agua, sin anestesia. Puede ser que necesitas un poquito de asistencia médica, pero tú dices, eso era lo que me convenía en ese momento. Yo no sentí que se me hicieron cosas a mí, sino que hicieron cosas conmigo, que yo participé activamente en mi cuidado. Excelente, súper, súper. Me encanta que compartas esto. ¿Tú sientes que tu cultura o que tus raíces latinas han influido en la forma en la que tú haces tu práctica clínica? ¿Crees que ha sido una ayuda? Sí, bueno, yo estoy muy feliz porque cada pareja que me deja un feedback, que me deja una evaluación de mi trabajo, me dice que una de las mejores cosas es mi corazón latino.
A mí me encanta, porque y aún en los hospitales, por ejemplo, estoy muy orgullosa de que si buscas mi nombre en Google, te va a aparecer los reviews desde el año 2015 en adelante en los hospitales del NHS, donde yo veía muchísimas mujeres, yo veía 230 mujeres al mes aproximadamente. Y todo eso queda en el Internet. Y el comentario que más se repite es una mujer latina de gran corazón, que es calurosa, que no mantiene una distancia médica exagerada, sino que te abraza, te entiende, se sienta contigo y te trata con amor. Eso es todo. Y que creo que influye muchísimo, es que tú lo tienes todo, tú tienes la experiencia clínica porque eres formada en la academia, también aparte trabajaste en un hospital, tienes el conocimiento por la experiencia, también has trabajado con pacientes, con mamitas de todo esto que ayuda, da muchísima seguridad. Tú sientes que, y claro, ese calor latino que tú no lo encuentras en todas partes. Yo recuerdo cuando estaba dando a luz a mi hijo, a las 4 de la mañana llegó una matrona. Tuve como 5 matronas toda la noche porque estuve 14 horas intentando parir a mi primer hijo. Y llegó una señora a las 4 de la mañana, me cogió la mano, ella es española, me cogió la mano, me empezó a hablar en español, me dijo, tú puedes. Esas palabras que, claro, yo las había escuchado en inglés, estaba mi esposo, yo estaba segura, pero claro, ya a las 4 de la mañana yo ya estaba cansada, yo, deme lo que sea, por favor, sáqueme de este niño. Y ella me decía, me abrazó, eso que tú dices, me abrazó, me habló en el idioma, yo, wow. Y eso me ayuda muchísimo a mí en esa seguridad para poder parir. Entonces, genial que tú tengas todas esas habilidades blandas y duras para poder acompañar a familias. ¿Tú sientes que es importante en tu rol como matrona, bueno, como matrona, como nursery, no, ¿cómo ese? Uh-huh. Ser mamá, ¿tú sientes que ser mamá es importante para ejercer ese rol? Digamos, para las enfermeras que no son mamás todavía. ¿Tú qué crees ahí? Bueno, yo no soy mamá, yo quería tener 7 hijos, pero no me llegó ninguno. Wow, Y okay, lamentablemente tratamos muchísimo, fue divertido tratar, pero no conseguimos ningún bebé. okay. Pero es que si tuviera bebés no podría dedicarme a lo que yo hago. Yo trabajo 24 horas al día, 5, 6 o 7 días a la semana. Yo trabajo 144 horas a la semana en promedio. Wow, okay. Porque soy abnegada a mis familias, a mis mamás, a mis bebés. Cuando estoy con una familia que acaba de tener un bebé, mi esposo me dice, yo sé que estás recién parida. Y él sabe que está limitada la comunicación conmigo, que lo vengo a visitar solamente un día a la semana, porque estoy abocada a lo que significa la maternidad y la experiencia de esas parejas. Es mamá. Yo no tengo el privilegio de ser mamá y yo Okay. admiro muchísimo a las mujeres que han pasado por mi servicio porque las veo cuando llegan a mí nerviosas, embarazadas, todavía ni siquiera se le ve la barriga al principio, pero crecen a ser una madre total, una madre completa. Solamente me puedo imaginar lo difícil que es la transformación para ser una mujer y pasar a ser mamá, pero mi admiración se repite con cada una de las experiencias que veo. Aprendo todos los días de mis mamás y de mis bebés y estoy satisfecha. Mi instinto maternal está satisfecho con mi profesión. Sí. Me siento que un poquitito de cada uno de los bebés, por ejemplo, sigo en contacto con mi primer bebé desde siempre, que tiene 24 años. Él Wow. hijo de una de mis maestras de primaria y yo Sí. lo cuidé cuando estaba súper empezando en mi carrera de enfermería y todavía estamos en contacto. Oh, Entonces me queda la satisfacción de las gemelas con las que me vine para Inglaterra, que van a cumplir 17 años en agosto. Me queda la satisfacción de todas las familias que me recuerdan y que me recomiendan a otras personas. Sí, yo creo que ser mamá definitivamente es una ventaja cuando trabajas en la enfermería obstétrica y en la enfermería neonatal, sí. pero no es absolutamente indispensable. Yo siento, si tienes un espíritu maternal, eso te Sí. ayuda en el trabajo, en tu profesión y en las familias. Y la experiencia, tú misma lo has hablado, has atendido cientos, has estado con Sí, muchas sí, familias, de te cuenta esta persona que ya tiene 24 años, que muy segura muy seguramente también esas mamás piensan en ti cada vez que los hijos están haciendo algo, o sea, el impacto, yo creo que en este caso
muchas veces, claro, serlo ayuda muchísimo, pero también la experiencia, ¿sí? El trabajo, estar ahí, enfrentarlo, también te da eso, en cierta forma, como ese conocimiento que tú tienes, esa intuición, ¿sabes? De algo no está bien. Si hay una familia que esté escuchando este episodio y aún esté, porque claro, sé que todavía hay muchas familias en que no están listas para hacer tener acompañamiento como el tuyo y quieren hacerlo en el hospital, tú, como, ¿qué consejo le darías a una familia que está empezando a indagar esta nueva forma? Bueno, es que ni siquiera es nueva forma, pero esta forma de dar a luz, ¿tú qué dirías? ¿Cómo empezar? Sí, yo digo, lo primero que tienes que hacer es empoderarte con conocimiento. Sí, Puedes leer libros. Mira, hoy en día la información está disponible como nunca en la historia de la humanidad había estado. sí, Puedes escuchar podcasts, así como el de Leslie, puedes leer libros, puedes ver programas, puedes ver videos. Por ejemplo, hipnopartos en YouTube son espectaculares. O, por ejemplo, una persona que se está entrenando para un maratón puede hacer todas estas cosas o puede puede contratar a un entrenador privado. sí, Entonces, tú puedes hacer, hay muchísimos niveles y si tú por lo menos garantizas que tienes apoyo de alguien, de tu pareja, de tu familia o de un profesional, además de todo el conocimiento que tú necesitas, tú vas a sentir que tienes suficiente. Y una reflexión que yo trato de hacer con mis clientes es, hay gente, por ejemplo, en Inglaterra que pagan 25,000 libras en una boda. sí, Es un día de tu vida o un fin de semana de tu vida y ya, te quedan las fotos y el recuerdo. Qué sí, bueno, pero ¿cuánto inviertes en el nacimiento de tu bebé y en las primeras semanas de vida? Que tu bebé va a ser de ese tamaño solamente una vez y esos días pasan y no regresan más nunca. sí. Imagínate que puedas sentirlo, que puedas vivirlo sintiéndote segura de ti mismo, que tengas una experiencia que vas a recordar para toda la vida y que sientas que digas, fue el mejor momento de mi vida, fue un sueño y lo realicé. Tú Sí. tienes que garantizarlo, solamente tú puedes hacerlo de la forma como sea conveniente para ti. Creo que vale la pena eso que mencionaste, porque claro, esto es un servicio que tiene costo, pero eso Sí. que tú dices es cierto, cuando tú gastas, cualquier cosa que tú gastes, ¿sí? Sin importar en lo que estás haciendo, Ujú. no tiene el impacto que tiene el acompañamiento que tú estás ofreciendo en lo que te digo, en la familia, porque es que no solamente eres tú como mamá, es tu hijo y es lo que se te viene, a las que somos mamás y tenemos niños pequeños, sabemos lo desafiante que es y ese acompañamiento en los primeros, por ejemplo, el primer mes, yo creo que es clave, es fundamental. Y sea que sea el precio, creo que vale la pena pagarlo. Yo conozco una familia, ellos tuvieron una dula y ella no se arrepiente por las 30,000 libras que pagó por estar con esa dula los primeros, porque claro, la dula estuvo con ella durante todo el embarazo y hasta que la beba cumplió casi un mes. Y claro, en Sí. la noche, tú sabes, despertar la lactancia materna en la noche, en los primeros meses, que es súper desafiante. O sea, no, yo digo que no, vale la pena la inversión. Creo que vale la Y pena, si Mariana. Si piensas, por ejemplo, si tienes a tu mamá que te ayude, tu mamá tiene los conocimientos de hace 30, 40 años, tu mamá no está actualizada con los últimos gritos de la tecnología y de la ayuda para ayudar a tu bebé a que aprenda a dormir tranquilito, rapidito, a que coma bien, todo eso. Y tu mamá puede ser que te juzgue. Por ejemplo, yo lo hago así, yo lo hago así. Sí, En sí, cambio, cuando tienes una profesional en tu casa, tú eres la líder en el cuidado de tu bebé y en el cuidado de tu propio cuerpo. Y esa persona te va a ofrecer opciones que son las mejores para todos y tú vas a decidir cómo tú quieres que se hagan las cosas, sin una persona que te juzgue, sin una persona que resienta el cuidado que te está dando, porque tú les estás dando la oportunidad de estar en tu casa y de apoyarte. Hay una sí. gran diferencia cuando es una profesional. Muchas familias sienten que hay un gran beneficio en eso. No, yo pienso que un gran beneficio y también que muchas veces también, sí, muy bien que tú tengas a tu mamá en tu casa, pero tu mamá está haciendo también otras cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Eso uno que las mamás, yo adoro las mamás, pero ellas tienen, claro, una información diferente a la que nosotros tenemos hoy en día, uno. Y dos, también hay otras cosas en la casa que también hay que hacer, porque es que no solamente es la mamá y el bebé, tienes que Sí. lavar, tienes que cocinar, tienes que planchar, tienes que hacer oficio, o sea, sí, claro, es que hay muchas cosas dentro de la maternidad que a veces no se ven, pero están ahí, hay que hacerlas. It Entonces, takes a village. exacto, Necesitas una villa completa, un pueblo completo para criar a un recién nacido. total, yo le digo a mi esposo, con mi hijo, creo que necesitábamos 3 personas en la casa. Ahora con mis dos,
necesitamos 4 personas, porque si tú, la persona que no está haciendo nada, yo no sé por qué no está haciendo nada, porque siempre hay algo que hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, si tienes a tu mamá, si alguien está escuchando este episodio, si está la mamá ayudándolo súper bien, pero no descarten la posibilidad de tener esta ayuda profesional, esta ayuda que te va a entender, y que yo no sé cómo más enfatizar en la importancia del aspecto psicológico del posparto. O sea, muchos años antes la gente no creía en la depresión posparto, ¿sí? Como, ay, no, eso sigue con su vida, no pasa nada, pero es real, existe, y si tú no la enfrentas en el momento en que la tienes de la forma adecuada, te va a afectar para toda la vida, ¿sí? O sea, va a afectar completamente todo, va a cambiar. Entonces, sí es muy claro tener este apoyo de los profesionales que saben del tema. Estabas hablando de hoy en día que tenemos acceso a la información y que hoy en día es mucho más fácil todo. Cuéntame un poco de tu uso de la inteligencia artificial. Cuéntame cuál es ese uso que te estás dando a la inteligencia artificial hoy en día. Sí, bueno, yo no estaba muy dispuesta a atender a la inteligencia artificial porque yo pensaba, nos quieren reemplazar, los humanos no vamos a tener trabajo, pero no, ahora pienso que mi trabajo es más popular que nunca y pienso que la inteligencia artificial me ha ayudado a mejorar mis servicios. Una de las cosas es que me suscribí ahora, tengo Inteligencia Artificial Plus y como un asistente personal me sirve muchísimo para el manejo de las inquiries, Yeah. de cuando una familia requiere información y cuando una familia me dice sus necesidades y la forma como yo lo puedo ayudar. Entonces me ayuda a elaborar las respuestas de forma profesional con respecto a los servicios que yo puedo ofrecer y a la solución a algunos problemas, pero manteniendo mi tono personal, que es una de las cosas que más me gusta. Cuando aprendes a usarlo, te das cuenta de que no te va a reemplazar. Nunca, porque no puede pensar por sí misma. Si tú no pones tu sello en eso y si tú no pones tu trabajo mental activo, eso no va a funcionar. Y la gente va a ver que es inteligencia artificial. Pero cuando tú usas tu cerebro y haces todo tu trabajo, permites que la inteligencia artificial te ayuda a pulir, el resultado es espectacular. Mi esposo es inglés también. Y él había sido mi inteligencia artificial antes, porque mis trabajos en la universidad, él dice que él puede atender un parto en una emergencia, porque él aprendió todo de mis estudios, entonces porque él corregía todos mis trabajos. Entonces hoy en día él me dice, él leyó una cosa que yo escribí recientemente y me dice, ¡ah, no puedo creer, qué bueno es tu inglés ahora! Y yo le digo, claro, por supuesto, pero también él sabe que estoy usando esa ayuda extra de la inteligencia artificial y a veces me ayuda a aclarar mis ideas. Es lo más importante. Las ideas son mías, pero la herramienta me ayuda a aclararlas y a expresarlas de una manera clara, concisa, profesional. Me encanta. Yo soy apasionada de la tecnología. Yo después de estudiar enfermería en Colombia estudié comunicaciones, comunicación social. A mí me encantan las comunicaciones y por eso tengo estos canales de comunicación donde comparto información. Pero claro, hoy en día con la inteligencia artificial, las cosas que tú puedes hacer, que tú no podías hacer antes, magnífico. Y es eso, yo estoy intentando inspirar y motivar a los profesionales de la salud, porque claro, en nuestro campo, en nuestra profesión, siempre tenemos como, bueno, uno tenemos que tener cuidado porque debemos verificar que esto no vaya a afectar a un paciente, tiene que ser clinical safety, ¿sabes? Hacemos el entrenamiento, estudiamos bien, pero utilizamos esas herramientas para poder optimizar procesos, para agilizar tiempo, porque eso, por ejemplo, escribir un correo. A mí hace 10 años escribir un correo me tomaba 3 días. Sí. Hoy con la inteligencia artificial, 5 minutos y ya está. Y no significa que lo esté escribiendo por mí, no, yo lo escribo en inglés, pero me lo perfecciona, me lo pone académico, me lo pone profesional, me lo pone corto, largo, ¿sabes? Como yo lo quiero con mi tono, pero yo soy la que le estoy dando esa información a la herramienta para que me ayude a organizar esas ideas, que yo creo que eso está evolucionando en todos los aspectos.
Sí, qué bueno. Yo me acuerdo cuando yo hacía, por ejemplo, cuando yo hice mi aplicación para hacer el curso de hypnobirthing, que estaba pagado por el hospital, que yo todavía no puedo creer, yo me pellizco para ver si es verdad que todo ese entrenamiento me salió pagado por mi empleador. Sí, Y yo tenía que escribir un ensayo chiquitito de 500 palabras. sí, Eso me pasó a mí 2 semanas sí. para escribir. Yo no sabía Ujú. nada de inteligencia, en ese tiempo no había nada de eso. Me pasó 2 semanas para escribir un ensayo de 500 palabras expresando por qué yo podía ser un beneficio para ese curso. Pero hoy en día es mucho más rápido, mucho más fácil. Y yo siento que es eso. Si nosotros nos abrimos a la idea de que simplemente va a mejorar nuestros servicios, no nos va a reemplazar, Exactamente. especialmente en la atención de la salud. No, porque siempre es lo que tú dices, siempre vas a necesitar esa persona, ese contacto, ese coach humano que tiene la experiencia, que tiene los sentimientos, que te puede oler, que te Que puede te abraza. tocar, exacto, que te puede abrazar, que te va a entender que tiene también, que no es bias, ¿sabes? Que sabe, por Sí. ejemplo, tú eres latina, entonces tienes tus raíces latinas, sabes cómo nos comportamos los latinos, pero claro, también estás aquí en el Reino Unido, entonces también tienes la cultura inglesa, cómo se comportan los ingleses. Entonces, eso es importante, eso todavía la inteligencia artificial no es capaz de hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, en uno de los proyectos que estamos trabajando aquí dentro de la TAMCare, es crear una herramienta con inteligencia artificial para que las personas profesionales de la salud puedan estudiar inglés. ¿Sí? Para que puedan estudiar inglés, para que puedan interactuar, para que tú le puedas decir, listo, soy enfermera, quiero mejorar en mi pronunciación, en mi speaking, en mi writing. Y la inteligencia artificial va a ser ese 24/7 profesor de inglés que antes no lo teníamos, que uno es más costoso y dos, no hay la oportunidad de hacerlo, eso es lo que estamos trabajando. Yo no quiero reemplazar a lo humano, porque dentro de la TAMCare tenemos profesores de inglés, tenemos mentores clínicos como yo, pero es que esa otra persona que está estudiando el idioma pueda tener acceso a esa información 24/7 y pueda practicar todo el tiempo, porque como tú misma lo sabes y lo viviste, estudiar y aprender un idioma no pasa de la noche a la mañana. Y si tú Wow. no estás expuesta todo el tiempo, es difícil llegar a poder ser bilingües en algún momento. Leslie, estoy enamorada de tus proyectos. Yo me metí esta semana para ver tu website y para ver tu podcast y para ver tu cosa de YouTube y estoy enamorada. Yo dije, ¿cómo hace esta mujer para saber tanto de tecnología? Dios mío, me encanta. Y además eres buena atendiendo a la salud y además eres mamá. Felicitaciones. Inteligencia artificial, hay que organizar el tiempo y no te voy a mentir, mi esposo también, él es inglés, él ama la tecnología. Yo creo que muchas de las cosas tecnológicas que yo hago son gracias a él. Él fue, yo lo conocí a él porque, y también este proyecto de utilizar la inteligencia artificial fue porque mi inglés mejoró muchísimo, a mí me tomó casi 3 años en aprender inglés, pero claro, mejoró muchísimo porque yo era casada con un inglés y mi esposo es profesor de inglés. Entonces, Ah, todas mis amigas me decían, es que tú tienes el profesor en la casa, es que tú tienes el profesor en la casa. Y yo, ok, sí, tiene un poco de razón. Y dije, ok, les voy a poner el profesor en la casa con la inteligencia artificial. Si eso es sí. lo que la gente necesita, listo, lo tenemos. Pero también es esa pasión que tengo yo por ayudar. Y él me ayuda muchísimo cada vez que él ve cosas de innovación, él trabaja hoy en día con inteligencia artificial en educación. Él me dice, mira, está esto nuevo. Entonces, claro, los dos unimos nuestro conocimiento, él su conocimiento de idiomas, de la tecnología, yo mi conocimiento clínico de las comunicaciones, y nos juntamos para poder hacer estos proyectos realidad. Eso es lo que... Leslie, me tienes que avisar cuando saques tu inteligencia artificial porque voy a ser tu primera suscriptora. Te lo digo Excelente. Ahí estará. inmediatamente. Muchísimas gracias. Creo que antes de que nos vayamos, cuéntanos entonces, tú tienes una página en Facebook que se llama MommyBot. ¿Hay alguna otra forma en que las personas que nos están escuchando te puedan contactar? ¿Cómo hacen para llegar a ti? ¿Qué tenemos que Eh, hacer? sí, bueno, en este momento estoy trabajando con mi website que se llama maternitycares.co.uk. Ok, Esa es la forma más fácil de accederme. ok. Y no tengo redes sociales, Ujú. estoy todavía tratando de hacer Instagram y TikTok, pero con maternitycares.co.uk me encuentran inmediatamente. Ahí está toda mi información y yo atiendo todos mis inquiries por email y por WhatsApp Ok. directamente y hago video consultas Ujú. totalmente gratis. Ya. Apoyo a las madres que están embarazadas, a las madres que van a tener parto y a las madres que tienen bebés recién nacidos. Les ofrezco consultas de 20 minutos gratis Oh, wow.
online Ujú, para poder guiarlas en cómo buscar soluciones a sus problemas. No doy consejos médicos, pero las ayudo porque a veces ni siquiera sabes ujú, con dónde conseguir la ayuda que necesitas. ujú, Entonces, si tú me dices a mí, yo te puedo guiar y porque lo hago, a mí me gusta apoyar a mi comunidad y ujú. especialmente a las mujeres latinas. Tengo muchísimas mujeres latinas que me han consultado y hemos hecho clases de hypnobirthing, clases gratis. Ofrezco muchísimas cosas gratis. Si se comunican conmigo por la página web o por el teléfono, les ayudo en todo lo que pueda. Y también ofrezco mis servicios pagados. Sí. Pero el mayor beneficio es que estas mujeres que reciben servicios gratis son las que me recomiendan con los clientes que pagan muchísimo también. Entonces, yo no voy a parar nunca de ofrecer servicios gratis. Esa es mi mejor publicidad, mi mejor promoción. Ok, maternitycares.co.uk, Sí, WhatsApp, que ahorita más tarde tú me das tu teléfono y para yo poderlo poner en las notas de sí, este claro, por episodio. supuesto. Y el email también me lo envías y yo lo pongo para que te puedan Y contactar porque estoy segura. trabajo más que todo en Londres, pero también trabajo en todo el Reino Unido y en el mundo entero. Me muevo para donde sea que me necesiten. Y no, y que hoy en día con la tecnología una consulta virtual Sí, empodera muchísimo, porque claro, y siento yo que tu tiempo y tu conocimiento es valioso, o sea, no sientas que tienes que darlo gratis. Está bien y lo aprecio y lo admiro, pero ujú. todo lo que tú has estudiado, todo el conocimiento, la experiencia, los años, las lágrimas, el sudor, ¿sabes? Vale la Es pena. mi forma de pagar, es mi forma de pagar porque la vida me ha dado muchísimo, Leslie. Soy demasiado afortunada. Y yo, cada vez que hago servicios gratis, yo siento que mi corazón se llena mucho, mucho, mucho de felicidad. Yo quisiera poder pagarle a la gente para que me deje ayudarlo. Algún día cuando sea millonaria voy a poner una fundación donde todo el mundo pueda tener muchísimas cosas gratis. Yo sé que sí podemos cambiar al mundo. Las Sí. mujeres, nosotras nos ayudamos. Y cuando tengo clientes latinoamericanas, cuando tenga clientes negras, cuando tenga clientes de cualquier minoría, los de LGBT, me encanta. Y yo Sí. siento que la gente necesita más apoyo para seguir creciendo. Y en mí tienen ese apoyo que necesitan cada vez que yo pueda, cada vez que yo pueda. Me encanta la pasión. Creo que eso es algo que nos caracteriza, esa pasión, esa forma en la que nosotros como latinos expresamos las emociones, esto que se nota que te apasiona, que te mueve, que lo haces con el corazón, lo que decíamos al principio, no por el dinero, sino por la vocación, porque está dentro de nosotros. Mm. Si tú pudieras darle un consejo a alguna persona que esté intentando entrar en este nuevo rol, ¿cómo esa persona podría hacer? ¿Dónde podría empezar? Leslie, lo primero que tienen que hacer es contactarme porque yo también hago mentoría para maternity nurses. Ok, Me buscan súper. en el website, me escriben un email o me llaman por teléfono, me mandan un WhatsApp y yo los guío. El único problema es, lo primero que le voy a decir, ¿cómo está tu inglés? Y Sí. si el inglés no está a un nivel óptimo, los voy a mandar con Leslie Muy bien. para que mejoren el inglés. Pero después, para hacer los cursos, Sí, para registrarse en Inglaterra, para tener tu seguro privado de práctica profesional sí. y para tener tus primeros auxilios avanzados, para todos tus conocimientos. Yo te guío, ayudo a la gente a encontrar trabajo porque tengo muchos inquiries y cuando la gente me pide para trabajar y yo no puedo, solamente puedo tener 3 o 4 pacientes al año. Entonces recomiendo 20, 30, 40 contratos a otras maternity nurses y ellas lo hacen conmigo. Tengo un grupo de 240 online que Wow. estamos en contacto y que nos compartimos los trabajos entre nosotras. Que bueno, únanse, comuníquense conmigo y yo los apoyo. Eso también lo hago totalmente gratis, mentoría, Ah, para que wow, se metan en este mundo. lo voy a poner en mi website porque yo ofrezco también mentorías en la parte de enfermería, pero esta especialidad no la tengo, entonces te voy a contactar con las personas que siempre me preguntan, súper bueno saberlo. ¿Esa información la tienes en tu web también, Maternity No, Care? no la tengo en website. Eso lo hago, como decir, aquí se dice word of mouth, Perfecto. porque no me doy abasto para Sí, tanto, no, pero sí lo estoy haces perfecto. Voy a ponerlo también ahí. Y si quieres darle un consejo a alguna persona que esté intentando aprender inglés, ¿qué le dirías? Tienes que tirarte al agua, tienes que sumergirte y tienes que abrazar el idioma. Usa tus herramientas online,
usa la inteligencia artificial, pero métete a trabajar donde te estés forzado a hablar español. Y mi último secreto, que es lo mejor, los audiolibros en inglés con temas médicos. Estoy adicta a ellos y los recomiendo. Mi inglés mejoró exponencialmente desde que los escucho. ¿Cuál recomiendas? Uno que recomiendes, no de libro que tú recomiendes, ¿cuál sería? Bueno, es uno de comedia. Se llama This is Going to Hurt. Ok, El traducido sería esto va a doler. Es ok. un médico, es un GP que cuenta cosas melodramáticas de cuando él estaba entrenando y de cuando él trabajó profesionalmente. Ok, this is going to hurt. This is going to hurt. Sí. Ok, lo voy a poner también en las notas. ¿Hay algo más que nos quieras compartir? ¿Hay algo más que nos quieras contar? Sí, bueno, nosotras como mujeres tenemos que ser líderes en el mundo y Sí, tenemos que apoyarnos mutuamente. Mi gran sueño es inspirar a las mujeres a inspirar a otras mujeres. Si sí, podemos, sí, busquen ayuda, busquen a sí, Leslie, busquen a Marielba, ustedes sí. pueden, todas podemos. Ay, muchísimas gracias por esa recomendación. Siento lo mismo, siento que entre a todo el mundo, no solo a las mujeres, las personas vulnerables, Sí, LGBT, sí, a todo el mundo hay que apoyar, pero si nosotros entre mujeres nos apoyamos entre sí, ayudamos a crecer, estamos impactando a muchas generaciones, a muchas familias, no solamente nosotras, estamos moviendo el mundo, entonces sigo esa pasión que tú tienes, me encanta. sí podemos. Marielba, muchas gracias por estar en este episodio. De verdad que me encanta. Estoy muy feliz de que hayas venido, que me hayas compartido tu tiempo y tu conocimiento. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, recuerden seguirnos aquí en De Turno en Spotify o en mi canal de YouTube que se llama Latam Care. Hay una versión en español o también está la versión en inglés que se llama Leslie Vázquez. Allá comparto más información en inglés porque la idea que tenemos aquí es eso, empezar con español, pero salimos todos aprendiendo inglés. Sí, muchísimas gracias, Leslie. Vamos a hablar inglés y vamos a comernos el mundo, si podemos. Exactamente. Gracias a todos por escuchar.